Dios, oh Dios. Por eso queremos que nos instruya por medio de su palabra, que su Espíritu Santo sea quien ministre nuestras vidas en esta noche. En el nombre de Jesús se lo pedimos, Padre Santo. La gloria y la honra sea para usted. Amén. 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 Por Dios. Yo le pedí a hermanos. Amén. Le pido que se pongan en pie, hermano, que vayamos al Evangelio de Mateo, en el capítulo 5, versículo del 1 al 12. Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. El tema de esta noche, hermanos, es las enseñanzas del Sermón del Monte. Amén. Las enseñanzas del Sermón del Monte. Amén, hermano, ¿lo tiene? Amén. Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo del 1 al 12. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu. La palabra de Dios dice, hermanos, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba diciendo: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan, y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Amén. Gloria a Dios. ¿Se puede sentarse, hermano? Gloria a Dios. El sermón del monte, hermanos. Dentro de este sermón, hermanos, hay muchas enseñanzas. Hay muchas enseñanzas, hermanos, que Jesús ha dejado acá. Pero de forma general, hermanos, vamos a ver, vamos a aprender lo que este sermón de forma general nos enseña. ¿Sí? El sermón del monte, hermanos, como Jesús lo muestra aquí, es como el deseo, hermanos, el deseo, hermanos, que quería Jesús que los creyentes fueran. Aquí nos enseña el Señor Jesús de cómo, hermano, un cristiano debe de ser. Las cualidades, las características, el carácter que un creyente debe de tener. Amén. Aleluya. ¿Sí? Este es el deseo del Señor Jesucristo. Y eso es lo que Él enseñaba a sus discípulos. Como decía el versículo 1, viendo la multitud, subió al monte y sentándose vinieron a Él sus discípulos, y abriendo su boca les enseñaba diciendo. Y ahí, hermanos, este es el deseo de nuestro Dios. Que todos, hermanos, tengamos estas cualidades, esas características, esas, como le digo, ese comportamiento especial. Porque, hermanos, eso es lo que nos distingue a nosotros de las demás personas. Por ello es que más adelante nuestro Señor Jesucristo, allá en Mateo 7, 24, 27, dice algo muy importante. Y decía, hermanos, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca.
Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Aquí él finaliza prácticamente, hermanos, este sermón con este grande mensaje, ¿sí? Y lo que deja bien claro aquí, hermano, es que él quiere que nosotros obedezcamos. Amén. Y que seamos como él dice que, como él quiere que nosotros seamos, hermanos. Aquí nos enseña prácticamente lo que él quiere que nosotros seamos para él, ¿sí? Aquí nos explica claramente, hermanos, detalladamente el deseo del corazón de nuestro Dios. Cómo él quiere que nosotros seamos y cómo quiere que nosotros vivamos para él, ¿sí? Por eso es de grande importancia, hermanos, de que todos tengamos muy en claro cada enseñanza que en este sermón nuestro Señor Jesucristo ha enseñado. Gloria a Dios. Y lo que primeramente, hermanos, nuestro Señor Jesucristo enseña, hermanos, es cómo debe de ser un cristiano. Amén. ¿Sí? Aquí prácticamente, hermanos, él describe cómo debe de ser un creyente. Sí, Señor. ¿Sí? Porque las bienaventuranzas, hermanos, tienen como objetivo determinar lo que el cristiano ha de ser, lo que usted y yo hemos de ser, ¿sí? Decían los versículos, hermanos, bienaventurados los de pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos. Y todo eso, hermanos, son bendiciones, sí, para cada uno de nosotros. Sí, amén. Así Son es. grandes bendiciones, hermanos, para usted y para mí. Gloria a Dios. Pero todo eso, hermanos, lo podemos recibir si realmente usted y yo somos así. Si tenemos esas cualidades, si tenemos ese carácter, hermanos, vamos a ser bienaventurados. Vamos a ser bendecidos por nuestro Dios. Amén. Aleluya. Por eso que se nos enseña aquí cómo debemos de ser. Sí, Señor. Se nos enseña claramente, hermanos, cómo debemos de hacer. Y eso es lo que usted y yo debemos de entender, hermanos. Los cristianos no podemos dejarnos engañar por los hombres que malinterpretan la palabra de Dios. ¿Sí? Porque muchos, hermanos, interpretan la palabra de Dios a su voluntad, a su conveniencia, a su beneficio. ¿Sí? Pero usted y yo, hermanos, debemos de entender la palabra claramente como nuestro Señor Jesús la ha enseñado. No la podemos cambiar, sino que debemos de entender, hermano, y no debemos de dejarnos engañar por los hombres, porque los hombres buscan siempre su beneficio, pero nuestro Dios, Él nos ama y Él busca siempre beneficiarnos a nosotros. Amén. Gloria Él a quiere Dios. lo mejor para nosotros. Sí, Señor. ¿Sí? Y por eso nos da toda esta serie de instrucciones, nos da toda esta serie de enseñanzas, hermanos, para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que debemos de hacer, y no dejarnos engañar por las demás personas. ¿Sí? Y lo importante es, hermanos, de que una vez usted y yo, hermanos, hayamos conocido esta enseñanza, hayamos recibido esta enseñanza, debemos de manifestarlos en nuestra vida. En práctica, así es. Debemos de manifestarlos. Sí, Señor. Tiene que haber un fruto, ¿sí? Tiene que haber un fruto, así como dice en Mateo 7:16, por su fruto lo conoceréis. Seréis. ¿Sí? Si usted y yo, hermanos, sabemos claramente y entendemos claramente lo que nuestro Señor Jesús enseña en este sermón del monte, entonces debemos de dar frutos, porque lo debemos de poner en práctica, y lo que decimos es lo que debemos de hacer. No podemos aparentar, no podemos dejarnos engañar por los hombres, porque en muchas iglesias usted sabe que hay iglesias que hay herejías, están doctrinas erradas, hermanos, y ellos piensan que están en la verdad, y ellos piensan de que verdaderamente están en lo correcto, pero realmente no es así, sino que usted y yo, hermanos,
Aquí debemos de entender claramente lo que Jesús quiere que nosotros seamos. Eso es lo que debemos de hacer. Y eso debemos de entenderlo. Y eso es lo que con nuestra vida debemos de manifestar al mundo. Sí. Con nuestra vida debemos de dar a conocer lo que realmente Dios quiere que nosotros hagamos. Y Él describe claramente cómo debe de ser un cristiano. Y así, hermano, usted y yo debemos de hacerlo. Y así debemos de entenderlo. Y así debemos de manifestarlo. Sí. Porque esta enseñanza, hermanos, no es para el mundo, sino que es para aquella persona que ha recibido a Cristo. Amén, aleluya. Sí, Estas Señor. enseñanzas, esta guía, estas instrucciones, hermanos, son para aquella persona que ha recibido a Cristo Gloria a Jesús. Jesús. ¿Por qué, hermano? Porque esto, hermanos, estas cualidades, ¿cómo le digo? Esta conducta solo la puede alcanzar una persona que ha nacido de la Amén. una persona donde el Espíritu Santo ha obrado. Gloria a Dios. Sí. En un incrédulo, hermano, no pueden haber estos cambios. En un incrédulo no pueden existir estas cualidades, este carácter, Sí, Señor. sino que solo en aquella persona, hermano, que ha recibido a Cristo Jesús. Porque estas cualidades, hermanos, no son naturales de un hombre, no son naturales de una persona que no tiene a Cristo. Por eso se le llama en la Biblia al hombre natural, porque él no entiende lo espiritual, porque es carnal y no le entiende, solo lo que el mundo hay es lo que busca. Por eso le digo, estas cualidades no son naturales, son cualidades espirituales, las cuales solo un creyente, una persona que ha recibido a Cristo puede lograr alcanzarlas. ¿Sí? De esa manera, hermanos, porque solo cuando obra el Espíritu Santo en la persona, hermanos, es como aquella persona comienza a cambiar y a adquirir esta forma de vivir. ¿Sí? Una persona que es incrédula, no hay cambios en su vida. No vive para Dios, no conoce a Dios. Pero aquella persona que ha recibido a Cristo y ha recibido el Espíritu de Dios en su vida, entonces esa persona sí puede cambiar. Por eso sí puede dar los frutos. ¿Sí? En los incrédulos, hermanos, Dios no les exige esta forma de vivir, sino que se nos exige a usted y a mí, a los creyentes, a los que hemos creído en Cristo Jesús. Esta forma de vivir se nos demanda a nosotros, que seamos de esa manera, que vivamos de esa manera, que obedezcamos la palabra de Dios de esa manera. ¿Sí? Al incrédulo Dios no le exige. ¿Sí? Al incrédulo no le exige. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Dios no está con él. Hay una barrera que los divide a ellos. Pero nosotros, hermanos, que hemos recibido el Espíritu de Dios, que el Espíritu Santo es nuestra guía, que el Espíritu Santo, hermanos, nos dice qué es lo que debemos de hacer. Entonces, por eso que a nosotros, hermanos, se nos demanda que vivamos de esta forma. Amén, así Porque es. de la forma como describe aquí Jesús al creyente, hermanos, no es una forma inalcanzable. Si Jesús pide que vivamos de esta forma, si Jesús pide que seamos de este tipo de personas, hermanos, es porque Él, por medio de su Espíritu Santo, puede obrar en nosotros y puede lograr hacerlo. Aleluya. ¿Sí? Por ello, hermanos, es importante de que usted y yo, hermanos, sepamos que estas cualidades no se encuentran en un incrédulo, solo pueden ser manifestadas en aquella persona que ha recibido a Cristo, en aquella persona, hermano, que verdaderamente está el Espíritu de Dios. En un incrédulo no podemos ver este tipo de cualidades. En una persona inconversa no podemos ver este tipo de comportamiento. Aunque muchas veces, hermanos, podemos quizás igualar algunos comportamientos, algunas conductas. De hecho, hermanos, así yo he conocido muchas personas que no son cristianas, pero su conducta, su forma de hablar, su forma de expresarse aún por Dios es bastante buena, es bastante aceptable.
Pero eso no quiere decir, hermanos, que esto es obra del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, el Espíritu Santo aún no ha obrado en su vida. Sino que, hermano, ahí es donde debemos de pensar nosotros, hermanos, que verdaderamente esta manera de ser, este comportamiento, estas cualidades, no pueden ser vistas en una persona natural, en una persona inconversa. Solo pueden ser vistas, hermanos, en una persona que ha recibido a Cristo Jesús, ¿sí? Y por ello nos enseña nuestro Señor Jesucristo, porque Él quiere que así seamos. Él quiere que nosotros, hermanos, verdaderamente seamos cristianos verdaderos, personas que seamos obedientes a Él, que llevemos una vida santa, que llevemos una vida agradable para Él, ¿sí? Porque eso es lo que Él desea, eso es lo que Él quiere, y por ello Él nos instruye de esa manera. Y Él, hermanos, verdaderamente nos dice cómo que debemos de vivir. Nosotros, hermanos, no podemos decir que ya siendo cristianos, no podemos decir que qué vamos a hacer, cómo debemos de comportarnos. Si aquí, hermanos, prácticamente en todos los sermones se nos dice cómo debemos de vivir, qué es lo que a Dios le agrada, qué es lo que Dios quiere. Y eso es lo que es importante para nosotros, hermanos, que verdaderamente tengamos bien claro lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Sí, Señor. Lo que Dios quiere, hermanos, que seamos personas ejemplares, Aleluya. que seamos personas diferentes, Amén. que seamos personas, hermanos, obedientes, Sí, Señor. ¿sí? Eso es lo que Dios nos pide siempre. Y de esa forma, hermanos, debemos usted y yo vivir siempre, porque es el deseo de nuestro Dios, ¿sí? Una persona natural, hermanos, no puede agradar a Dios, no puede agradar a Dios. Solo usted y yo, que hemos recibido a Cristo Jesús, hermanos, podemos agradar a Dios, porque tenemos una naturaleza cambiada, ¿sí? Tenemos una naturaleza nueva, hemos nacido de nuevo, ¿sí? Todo lo malo que antes hacíamos lo dejamos atrás cuando recibimos a Cristo Jesús, ¿sí? Y por ello, hermanos, se nos demanda ahora aquí en este sermón del monte que vivamos de esta manera, que hagamos lo que aquí Dios nos pide, porque así, hermanos, estamos demostrando que verdaderamente somos cristianos verdaderos, que verdaderamente, hermanos, hemos nacido de nuevo. Aleluya. Solo así, hermanos, podemos agradar a Dios, Oh, sí, Señor. llevando una vida así como Dios nos pide aquí en este sermón. Como le digo, hermanos, en este sermón del monte hay muchas enseñanzas. Quizás más después, hermanos, vamos a ir aprendiendo detalladamente cada bienaventuranza para que podamos entender mejor lo que Dios quiere que nosotros hagamos, ¿sí? Aleluya. Porque aquí, hermano, Él está describiendo un cristiano ejemplar, un cristiano, como le digo, modelo, ¿sí? Pero no significa que no lo podemos alcanzar. Claro que sí. No lo puede alcanzar el incrédulo, pero usted y yo sí podemos llegar a alcanzar Así es. esta manera de ser Gloria a como Dios. Dios quiere que sea. Aleluya. Solo de esa manera. ¿Por qué? Porque nosotros somos personas diferentes, hermanos. Señor. Usted y yo somos hijos de Dios. Así es. Y tenemos un Padre poderoso, un Padre que siempre quiere el bien para nosotros, un Padre que nos ayuda en todo. Y si algo no podemos hacer, lo buscamos a Él y podemos lograr hacerlo, ¿sí? Por ello, hermanos, es necesario de que usted y yo le pongamos tan importancia a lo que la Biblia nos demanda que nosotros hagamos, ¿sí? Aleluya. Pero el problema está ahí, hermanos, porque muchas veces, hermanos, aún, como le decía, aún el incrédulo muchas veces tiene un comportamiento mejor que un cristiano. Muchas veces yo he visto ese caso, hermanos, que hay muchas personas que dicen ser cristianos, pero su manera de ser, su manera de vivir no va de acuerdo a lo que dice ser. Aún, como le digo, personas que son incrédulas, quizás ellos se declaran que no conocen a Dios, pero su forma de vivir es muy diferente también. Y muchas veces, hermanos,
nos dejan como en ridículo a los cristianos, porque muchas veces son más respetuosos algunas personas, no digo todos, pero como le digo, hermanos, eso no quiere decir que verdaderamente ellos estén haciendo la obra de Dios, sino que, hermanos, Dios, como dice su palabra, que Él hace salir el sol para los buenos y malos, ¿sí? Pero ahí, hermanos, es importante de que nosotros, primeramente debemos de dar a conocer esos frutos, manifestarlos, hermanos. Si lo llegamos a manifestar, entonces estamos cumpliendo con la palabra de Dios. Porque lo importante aquí es, hermanos, de que debemos de dar la diferencia. Usted y yo debemos de darle la importancia para que las demás personas vean quién es el cristiano y quién es el no cristiano. Porque esta manera de ser, hermanos, nos determinan a nosotros, definen a un cristiano, ¿sí? Definen a un cristiano. Y esto, hermanos, no es opcional. No es que usted y yo decidamos vivir de esta manera o no, sino que aquí, hermanos, se nos demanda directamente que seamos así. No es opcional. No es que yo quiera hacerlo o no quiera hacerlo, sino que aquí, hermanos, se nos demanda directamente que de esta manera debemos de vivir. Porque así lo pide Dios en su palabra. De esa manera, por eso la importancia, hermanos, es que nosotros nos preocupemos, hermanos, por ser diferente al mundo. ¿Sí? Por ser diferente al mundo. Que las demás personas vean que verdaderamente nosotros somos cristianos. Aleluya. Tiene que existir, hermanos, una línea divisoria. Sí, Señor. Tiene que existir una división entre el cristiano y el no cristiano. ¿Sí? Pero el problema de hoy en día, hermanos, es que la iglesia, hermanos, se mezcla con el mundo. ¿Sí? La iglesia está llevando, más bien dicho, el mundo está llegando a la iglesia. Así es. ¿Sí? Y entonces no se distingue quién es cristiano y quién es no cristiano. No se distingue porque se comporta de la misma manera. Su conducta es la misma. Hablan igual forma. Entonces, hermanos, pero como le decía, estas cualidades, este carácter, sí distinguen al cristiano. Aleluya. Sí demuestran a un cristiano. ¿Sí? Por ello, hermano, esto no es opcional. Esto no es que yo quiera hacerlo o no quiera hacerlo, sino que yo debo de ponerle importancia y trabajar mucho para poder dar este fruto que Dios quiere que yo dé. Para que el mundo sepa que verdaderamente yo soy un creyente, que verdaderamente yo soy un hijo de Dios. ¿Sí? Esta es la gran enseñanza, hermanos, que este sermón trae para cada uno de nosotros. ¿Sí? Y como le digo, debemos de marcar esa línea, hermano. Que esa línea se vea, que esa división se vea. ¿Sí? Que se vea claramente que somos cristianos. ¿Sí? Como le digo, siempre le cuento algo sobre el trabajo, hermano. Yo en mi trabajo me doy cuenta que prácticamente todos dicen ser cristianos. Todos, en su mayoría, dicen ser cristianos. Pero la verdad, hermanos, quien nos distingue, hermano, que somos cristianos o no, es nuestra conducta. Lo que nosotros hacemos. ¿Sí? Nosotros nos damos a conocer por lo que hacemos, no por lo que decimos. ¿Sí? Porque como le digo, muchos dicen ser cristianos, pero lo que hacen no va de acuerdo a lo que dicen. Por eso, en lo que nosotros hacemos, nos damos a conocer lo que verdaderamente somos. ¿Sí? En lo que nosotros hablamos, hermanos, dan a conocer lo que nosotros somos. ¿Sí? Nuestra conducta, todo lo que nosotros hacemos, hermanos, dan a conocer verdaderamente lo que usted y yo somos. Y por eso le digo que debemos de preocuparnos, hermanos, y debemos de darle la importancia a esto. ¿Sí? Que si nosotros decimos que somos cristianos, debemos de comportarnos de esa manera. Amén, aleluya. ¿Sí? Debemos de comportarnos de esta manera, porque aquí decía en la palabra de Dios, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, hermano. Los pobres en espíritu, hermano, no significa que sea
una persona que mendiga, no, sino que aquella persona es aquella persona que reconoce que necesita de Dios. Amén, así es. Que reconoce Sí, Señor. que necesita Correcto. todos los días de Dios. Amén, amén. Y si reconocemos, hermanos, que necesitamos de Dios, Ujú. todos los días vamos a buscar de Dios. Amén, así En es. todo momento vamos a buscar de nuestro Dios. Sí, claro. En todo momento, hermanos, vamos a sentir esa necesidad Aleluya. de Dios. Sí, Y Señor. por ello también en nuestra mente va a estar que Dios está en todo lugar. Que Dios nos está observando en todo lugar y que por eso mismo mi comportamiento, mi conducta tiene que ser diferente. Mi conducta, mi comportamiento tiene que ser ejemplar. ¿Sí? Así, por ello, hermanos, es lo que le enseña la palabra de Dios. Eso, ser pobres en espíritu y bienaventurados que lloran, porque ellos recibirán consolación. Amén. ¿Sí? Amén. Los que lloran, hermanos, es porque sienten algún dolor. ¿Sí? Cuando los padres ven llorar a sus hijos, vienen los abrazos, abrazan a sus hijos, ahí está la consolación. Cuando nosotros, hermanos, nos sentimos tristes, deprimidos por alguna circunstancia de nuestra vida, Dios nos va a consolar. Así es. Esa es una grande bendición, hermano. Pero ¿por qué nos va a consolar, hermanos? Porque Él ve que nosotros, hermanos, somos hijos ejemplares. Somos cristianos ejemplares. ¿Sí? Por ello Él nos va a consolar. Y esa es una de las grandes bendiciones que Dios tiene para cada uno de nosotros. También dice, hermanos, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Los mansos, aquellas personas, hermanos, que son prácticamente, hermanos, como Jesús. Dice que son, Jesús dice que sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Así, hermanos, de aquellas personas, hermanos, que no se enojan por cualquier cosita, de aquellas personas que demuestran su amor a las demás personas, aquellas personas que son pacíficas, ¿sí? Aquellas personas, hermanos, que toman con tranquilidad todo. Pero ¿por qué así? Porque sabemos, hermanos, de que Dios tiene el control de todo. Así es. Aunque veamos, hermanos, que la situación está mal, que va de mal en peor, pero si nosotros confiamos en Dios, vamos a estar tranquilos. Amén, así es. Porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Amén. ¿Sí? Por ello vamos a ser tranquilos y mansos, hermanos. Aleluya. Por esas situaciones. Por ello, hermanos, y aquí, hermanos, tantas enseñanzas que Jesús nos ha dado. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, hermanos. Hambre y sed de justicia. Esto no es hambre por la comida o sed por beber agua, sino por hacer la voluntad de Dios, Amén, amén. por obedecer la palabra de Dios. Señor, así es. Porque el que hace la voluntad de Dios, el que obedece a Dios, está siendo una persona justa, está viviendo en la verdad. Porque nuestro Dios, nuestro Señor Jesucristo, Él dice que Él es la verdad. Amén. ¿Sí? Por ello, hermano, si nosotros, hermanos, somos justos haciendo todo con nuestro comportamiento y conducta, hermanos, todo lo hacemos honestamente, estamos siendo justos. Pero hay tantas cosas, hermanos, que quizás la persona, hermanos, por una cosita ya la está actuando injustamente. ¿Sí? Como hay tantas situaciones, cosas quizás insignificantes, hermanos, como por decirlo, solo un decir, hermanos, usted va a la tienda, hermanos, y le dan una moneda de más y usted se la agarra. Eso es ser injusto. ¿Sí? Eso es ser injusto. O cuando se sube al microbús y va bien lleno y no le cobran y usted no paga, también eso es ser injusto, hermano. Son cositas pequeñitas, hermanos, Sí. pero de esa forma estamos siendo injustos. Ajá. ¿Sí? Pero cuando dice la palabra de Dios, bienaventurados aquellos que tienen hambre y sed de justicia, significa que usted y yo queremos vivir en la verdad. Amén, así es. Queremos hacer la voluntad de Dios. Gloria a Jesús. Que nos esforzamos por obedecer a nuestro Dios. Amén. Eso es tener sed y hambre de justicia. ¿Sí? La verdad es que, hermanos, este sermón es muy importante para nosotros, que usted y yo nos aprendamos de él. Pero lo que le decía, hermanos, que verdaderamente tiene que existir
una grande diferencia entre los cristianos y los no cristianos, ¿sí? Y estas cualidades, hermanos, definen verdaderamente un verdadero cristiano y un no cristiano, ¿sí? Por ello la importancia, hermanos, de que usted y yo verdaderamente le pongamos interés a lo que nosotros somos, y que le pongamos interés en todo momento, en todo lugar, porque el ser humano actúa de diferentes formas según el lugar donde se encuentra. Pero usted y yo, hermano, que tenemos una vida nueva, ya no debemos de tener esos cambios de comportamiento, de conducta, ¿sí? A mí me daba tristeza, hermanos, que yo estaba hablando con mis compañeros y hay un compañero que dice ser cristiano, y él canta alabanza en el momento que estamos trabajando, pone alabanza en el celular y comienza a cantar, y a mí me gusta, porque yo me siento en el ambiente. Pero me dio tristeza una vez de que estábamos hablando, yo les estaba hablando de la palabra de Dios, y llegó otro compañero que él sí acepta que no quiere nada con Dios. Y lo que me dio tristeza, hermano, que le dijo a ese otro compañero que escucha alabanza y que dice ser cristiano, le dice: tú no puedes decir que eres cristiano, dice, porque tu comportamiento y tu conducta, le dice, no va con lo que tú dices, le dice. Y eso duele, hermanos, verdaderamente duele. Y yo me quedé callado y solo me le quedaba viendo, o sea, porque la verdad, quizás yo veo algunas pocas cosas en las que él falla, pero no sé en realidad en lo que él está fallando, y a lo mejor ese otro compañero sí lo sabe, ¿sí? Y me dio tristeza y me dio dolor en el corazón, hermanos, saber de que hay personas que todavía se comportan de esa manera. Y por ello, hermano, de esas personas usted y yo no debemos de ser. Usted y yo debemos de ser personas transparentes. Usted y yo debemos de ser personas genuinas, cristianos genuinos, hijos de Dios genuinos. Que verdaderamente el Espíritu Santo nos ha obrado en nuestra vida, que nos ha cambiado completamente, ¿sí? Por ello, hermano, nuestro comportamiento, como le digo, y no me voy a cansar de decirlo, nuestro comportamiento y conducta tiene que ser diferente a las personas del mundo. Gloria a Dios. ¿Sí? Tiene que ser diferente, porque así, hermanos, como usted y yo entendamos, hermanos, la palabra de Dios, es así como lo vamos a vivir. Si nosotros no entendemos cómo es que debemos de vivir, hermano, entonces no vamos a poder agradar a Dios, ¿sí? Y aquí, hermanos, con esta guía, con esta grande enseñanza, Dios nos demuestra que verdaderamente usted y yo podemos lograr ser cristianos ejemplares, verdaderos hijos de Dios, porque eso es lo que Él quiere. Que un día, hermanos, nosotros nos vayamos para el reino de los cielos. Y solamente así, hermanos, siendo así, hermanos, es como podemos llegar a lograr. Por ello está la palabra bienaventuranza, hermano, porque son grandes bendiciones, que esto lo vamos a llegar a alcanzar, a obtener para cada uno de nosotros, hermano. Esto, hermanos, esto que sea como un reto, un deseo en nuestro corazón, llegar a ser de este tipo de personas como Jesús desea que nosotros seamos, ¿sí? Ya basta, hermanos, de solo decir que somos, pero no lo hacemos, sino que si decimos que somos, es porque verdaderamente lo vamos a hacer, o nos vamos a esforzar, hermanos, por ser hijos de Dios verdaderos, hermanos. Es lo que la palabra de Dios nos enseña en esta noche, que usted y yo debemos, hermanos, ser como Jesús desea que seamos. Y solamente lo vamos a lograr ser, hermanos, si verdaderamente usted y yo nos entregamos completamente a nuestro Dios y dejamos que su Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Amén, así es. Y el Espíritu Santo va a obrar en nuestras vidas solamente si nosotros verdaderamente, hermanos, hemos nacido de nuevo. Gloria a Jesús. Porque si no hemos nacido de nuevo, entonces, hermano, el Espíritu Santo no puede obrar en nuestra vida.
y no van a poder haber cambios en nuestras vidas. Por ello, hermanos, todos los días debemos de orar a nuestro Dios para que cambie nuestro carácter, para que cambie nuestra forma de pensar, para que cambie nuestra forma de entender las cosas, para que nos dé una nueva forma, hermanos, de ver las palabras de Dios aquí, y que verdaderamente usted y yo, hermanos, podamos entenderla, porque al entenderla es así como la vamos a aplicar a nuestra vida. Porque si no la entendemos, hermanos, entonces no la vamos a aplicar a nuestra vida. Por ello, hermanos, la importancia de que siempre, hermanos, de que usted y yo nos esforcemos cada día más por hacer la voluntad de Dios, por conocer más de Él, por acercarnos a más de Él, y así, hermanos, poder llegar a ser un cristiano modelo. Y como le digo, hermanos, como le dije al principio, ser un cristiano ejemplar, hermanos, no es opcional para Dios, no es opcional para nosotros, sino que es una orden directa de Dios, ¿sí? Porque Él, hermanos, Él vino a la tierra y Él fue una persona ejemplar. Él fue el Hijo verdadero de Dios y fue nuestro modelo, es nuestro modelo, y a Él debemos de imitar. Muchos dicen de que Jesús, cuando vino a la tierra, Él no pecó porque era Dios. Pero déjenme decir, hermano, que Jesús fue 100% hombre aquí en la tierra. Y pudo haber fallado porque era humano. Pudo haber fallado. Y no falló. No falló porque fuera Dios. No falló porque quiso obedecer. No falló porque Él no quiso fallarle al Dios Todopoderoso, a Dios Padre. De esa misma forma, hermanos, debemos de hacer nosotros, ¿sí? Somos hijos de Dios. Podemos fallar porque nosotros no tenemos la naturaleza divina como nuestro Señor Jesucristo. Pero Él nos está cambiando, nos está transformando frecuentemente, hermanos, para que un día podamos ser semejantes a Él. Y nuestra meta es llegar a ser como Él, hermanos. Y solamente, hermanos, obedeciendo su palabra y buscando cada día más de Él, hermanos, vamos a poder lograrlo. Por ello, hermanos, estas enseñanzas son muchas enseñanzas y son muy importantes. Y esta es como la introducción, hermanos, de lo que el Sermón del Monte nos enseña. Nos enseña cómo es un cristiano. Nos describen qué es lo que debe ser un cristiano. ¿Sí? Y que estas cualidades solo pueden darse en las personas que son hijos de Dios, ¿sí? No los incrédulos. Y por ello es una orden directa para usted y para mí, para que usted y yo podamos cambiar desde ya. Que cerremos nuestros ojos, hermanos, y damos gracias a Dios.